esta metodología es estudiar estas páginas de transparencia y qué tan accesibles son, qué tan en lenguaje ciudadano están, qué tan disponibles o qué tantos clics tienes que hacer o no tienes que dar para llegar, ¿no? Y pues que esté en un formato amigable de datos abiertos, y eso es prácticamente los que nos califican, un tema de disponibilidad de la información más que la información, digamos, que sea allá, ¿no? ¿La participación ciudadana también es un factor para este buen resultado? Desde luego, como ustedes bien han cubierto, el viernes pasado el gobernador se sumó a esta alianza por el gobierno abierto, ¿no? Entonces, en el gobierno abierto participa la ciudadanía tanto en la planeación del gobierno como en la evaluación y el seguimiento. Y pues este tipo de herramientas o el dotar pues con mayor calidad la información pues viene a fortalecer tanto el seguimiento que se le da al gobierno como la evaluación que se le hace al mismo, ¿no? Claro. Porque pues está toda la información allá publicada para toda la ciudadanía y pues esto al final tiende a ser un esquema de fortalecimiento ciudadano en temas de transparencia y rendición de cuentas. Y después de este resultado, ¿qué viene? Pues seguir trabajando. Digo, fue una tarea titánica en el sentido de que pues yo vengo de la Secretaría de Administración y Finanzas, ¿no? Y esta vez fungimos como una concentradora de todo este esquema. ¿Por qué? Porque está el gobierno centralizado con todas las secretarías, pero el gobierno descentralizado con todos los institutos, pues es grandísimo, ¿no? Y todos han sido transparentes y todos subían su información, pero no existía una metodología o algún tipo de formato o algún tipo de esquema, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea de concentrar toda esta información como Secretaría de Administración y Finanzas y publicarla en un solo portal de internet en donde haya el acceso para los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué sigue? Pues seguirlo fortaleciendo, que ustedes nos ayuden a difundirlo y que la ciudadanía también lo haga propio. Pero por supuesto que sí, cuente con ello. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Vamos a estar muy pendientes del tema de la transparencia aquí en Yucatán. Gracias por visitarnos y nosotros vamos con más información. Presta atención, más de 25,000 empleos para Yucatán, especialmente para el interior del estado. En los municipios, 9 empresas harán fuertes inversiones y así lo anunció hoy el gobernador Mauricio Vila Dosal. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que en el estado se invertirán 18,169 millones de pesos que generarán más de 25,000 empleos entre directos e indirectos, especialmente en municipios. Un grupo de 9 empresas invertirán en la construcción o expansión de sus negocios y 6 de las 9 firmas se instalarán en municipios. Las inversiones se destinarán a la construcción de un parque industrial, viviendas, hoteles, centro logístico, naves de producción porcícola, un hospital deportivo, entre otros giros. Van a ser pues un hospital con una inversión de 850 millones de pesos. Va a ser el primer hospital deportivo en todo el país y la idea es que todos los deportistas de alto rendimiento de México, de Centroamérica, que ya están viniendo a Yucatán a atenderse y de Sudamérica, puedan tener unas instalaciones de primer nivel. Aquí estamos hablando de la construcción de un centro hospitalario deportivo que se dedicará principalmente al turismo médico deportivo y durante la fase de construcción se van a generar 1,500 empleos directos y 4,500 empleos indirectos. Las empresas generarán más de 25,000 empleos, de los cuales 6,440 serán directos y 19,420 indirectos. La inversión que hoy estamos anunciando es casi 4 veces mayor a la inversión que anunciamos a principios del año, que fue de 5,500 millones de pesos. Y si sumamos ambas inversiones, las que anunciamos en el mes de enero y las que estamos anunciando el día de hoy, estamos hablando que en los primeros 9 meses de esta administración tenemos certeza de inversiones superiores a los 23,700 millones de pesos, que en el contexto nacional que se está viviendo creo que es muy importante señalar. Según el INEGI, en el primer trimestre del año se generó más inversión extranjera que en 2018, por eso continúa el desarrollo económico de Yucatán. Los primeros resultados de las inversiones se reflejarán este año y las demás en un plazo máximo de 2 años. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Cambiamos de escenario y es para que le cuente que a través de diferentes juegos y actividades acercan a los niños a la ciencia. En el programa Vive el Verano Cultur se han encargado de consentir y enseñar a los reyes del hogar.
Del 8 pasado a la fecha, más de 10,000 niños, acompañados de sus papás o de algún familiar, disfrutaron de las actividades que ofrece el programa Vive el Verano Cultur, que concluye el viernes. Las actividades lúdicas y recreativas atraen el interés de los reyes del hogar. Un ejemplo es el taller Ciencia Divertida, donde aprenden a elaborar burbujas gigantes. Sí, es una sensación, hemos tenido mucho éxito, vienen todos los pequeñitos, incluso hasta a los papás les gusta mucho la idea de hacer la burbuja. Oye, hacer las burbujas gigantes, ¿qué te pareció? Muy divertido, fue fabuloso. Oye, Manuel, ¿qué te pareció hacer las burbujas gigantes? Bien. ¿Qué se siente? ¿Es divertido? Divertido. ¿Y hacer esa burbuja, te gustó esa burbuja gigante? Pues claro que sí. ¿Qué se siente? Que cuando lo tocas, cuando te hace un poquito de cosquillas. Y me gustaron muchísimo y gracias por hacer todo esto para los niños. Aprendieron que al mezclar agua con detergente líquido y glicerina se elaboran las burbujas, pues el objetivo es acercar a los niños a la ciencia. Es un taller de divulgación científica en donde enseñamos a todos los pequeñitos todos los experimentos para que ellos ahora sí que se adentren al mundo de la ciencia y que la vean de una manera, como su nombre lo dice, de una manera más divertida. Y aquí hemos hecho el ya tan conocido slime, que les encanta mucho a los pequeñitos, el volcán químico, cohetes, el cohete químico. También muchísimos son los experimentos y actividades que hacemos en cuanto a lo que viene siendo la ciencia. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Todavía quedan unos días para que usted aproveche y llevar a sus pequeños al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y recuerde visitar el stand de Teleyucatán. Y ahora nos vamos hasta Tecash, en donde niñas, niños y jóvenes que acuden a una de las 5 sedes de los núcleos de educación musical del estado del programa Conesh Pash recibieron instrumentos que garantizarán una mejor formación y desarrollo de sus talentos artísticos. La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, recorrió el Teatro Educativo y Cultural Graciela Torres Polanco, donde hizo la entrega de los instrumentos y presenció las clases de coro, clarinete, trompeta, guitarra, así como también la de capacitación musical, acompañada por el alcalde anfitrión Diego Ávila Romero. Reconoció la confianza de las mamás y papás que llevan a sus hijos a los talleres, en donde están en contacto con los instrumentos, aprender música y trabajan en equipo, aspectos que forjarán buenos ciudadanos para el futuro. Y con esta información nos vamos directamente a la pausa comercial. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Enseguida estamos de regreso. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de julio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil al Chile. Y Servicel.
Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa y mire, si no tiene planes para este próximo viernes, preste atención porque le tenemos una invitación muy especial y justamente por eso hoy nos acompaña el maestro Manuel Oría Martínez y él es director de la División Industrial de la UTM, pero también esta tarde nos acompaña la maestra Claudia Soto David y ella es coordinadora de la carrera de Diseño de Modas siempre de la UTM. Muy buenas tardes, es un placer que nos acompañen. Hola, buenas tardes, al contrario, el placer es de nosotros y gracias por invitarnos a este espacio para poder hablar del evento que se llama Callejón Sur 2019. Este evento lo venimos haciendo desde el 2016, pero hoy hemos hecho una modificación a este evento. No sé si la maestra Claudia quisiera platicar un poquito. Este evento es un escaparate para el diseño que hemos hecho en la universidad desde el 2016, como dice el maestro Manuel, en el que los alumnos de diseño y animación digital han presentado sus proyectos. Este año se unen los alumnos de diseño de modas y de gastronomía en un evento que nunca se había hecho antes. Es una pasarela, o sea, va a haber concursos y otras actividades, pero en donde nos unimos todas las carreras es en un desfile de modas virtual, en donde vas a poder ver una proyección enorme, con música en vivo, todo el trabajo que han hecho los alumnos de diseño de modas, con toda la edición de video y las animaciones que hacen los chicos de animación. Ajá, lo interesante de este evento es que está abierto al público en general, ¿es correcto? Así es, estamos invitando a todos, al que quiera venir, la universidad va a estar abierta. Empezamos a las 4:30 con los conciertos, concursos, conferencias y actividades de diseño y animación digital. Y a las 6:30 abren lo que sería la parte de gastronomía para que todos puedan probar lo que preparan los alumnos, que es un canapé y una bebida de diseño. Y a las 8 de la noche es el desfile de modas con el que estaremos cerrando. Este es un evento que han estado organizando y en el que están involucrados 100% los chicos. Así es, y este evento, como bien dijo la maestra Claudia, tiene varias etapas. La primera etapa es el concurso de animación digital, está abierto hasta el día de hoy en la página www.callejonsur.com. Allá pueden registrarse y pueden participar en el concurso de diseño digital, tienen que llevar su tableta de diseño y su computadora, o bien pueden entrar en un concurso de cortometraje que va a durar 1 minuto con una temática libre. De igual manera, pues quiero recalcar que hay un costo de recuperación para los alumnos de gastronomía que van a estar vendiendo boletos, tiene un costo de 40 pesos, pero el evento, las exhibiciones y todo lo que vamos a hacer, pues es gratuito. Completamente gratis, entonces. Exactamente. Perfecto, entonces repetir una vez más la invitación para que nos acompañen este viernes. Así es. Viernes 4:30 empezamos, Callejón Sur, ahí en la universidad, en el área de vinculación. Ahí van a ver, va a estar lleno de chavos. Y a las 4:30 empezamos las actividades de Callejón Sur, a las 8 de la noche es el desfile de modas, donde todos pueden acompañarlos. Es totalmente libre la entrada y nos va a encantar que vayan todos a visitarnos y a ver lo que hacen nuestros chavos. Perfecto, entonces ahí quedó la invitación y aprovechando su visita esta tarde podemos hablar de su tercer periodo de inscripciones. Claro que sí, el tercer periodo de inscripciones empezó este lunes y termina el viernes. Es importante que todos aquellos que quieran seguir estudiando y que hayan presentado el Exani, pues vayan a la universidad, al Departamento de Control Escolar y allá se registren para entrar a las carreras que aún están disponibles. Este evento termina el viernes 19 a las 3 de la tarde y pues hay varias carreras que aún están disponibles. O sea, tienen cupo y todavía tenemos tiempo para que los jóvenes que están interesados en continuar sus estudios puedan unirse a la UTM. Así es. Tenemos carreras como procesos industriales, como diseño de moda, como energías renovables, como tecnologías de la información, como logística, que son carreras muy importantes y que aún tienen espacio en sus salones para aceptar alumnos. Los jóvenes que nos están viendo en este momento y se muestran interesados en entrar con ustedes a estudiar una carrera, ¿dónde pueden buscar más información en línea? Claro, están en nuestras redes sociales, que es nuestra página que es www.utmetropolitana.edu.mx, en nuestro Facebook que es Universidad Tecnológica Metropolitana y nuestro Instagram que es UTM Metropolitana. Allá están toda la información y pueden consultar los banners que tenemos en nuestra página. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias. Los esperamos. Ahí quedó la invitación para este próximo viernes y ahora nosotros vamos con más noticias. Y mire, el 15 de agosto arranca el programa Animación Lectora, a través del cual buscan fomentar este buen hábito en los niños, pero no solo eso, también podrán redactar sus propios cuentos y una serie de actividades más. La lectura
es el principal elemento para fortalecer el conocimiento de los menores. Por eso, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y la asociación civil Leer por Placer lanzaron el programa Animación Lectora, proyecto que impulsa la lectura desde temprana edad. El alcalde Renán Barrera Concha dijo que el programa impactará a más de 10,000 niños. La meta son más de 10,000 nuevos lectores, nuevos escritores, que ustedes también puedan no solamente interpretar lo que puede haber en un cuento, sino que también puedan aprender a hacer sus propios cuentos, sus propias historias, sus propias anécdotas, sus propias vivencias. Es una manera muy fácil de poder comunicarnos con los demás y es una manera muy económica y muy sencilla de viajar a otros lados sin tener que gastar de más. El proyecto iniciará formalmente el 15 de agosto y culminará en octubre, donde se impartirán talleres de lectura, obras teatrales, redacción de cuentos, concursos de cuento y cartel, así como intercambio de libros en diferentes sedes, llegando también a las comisarías de Mérida. Se tendrá la visita de varios reconocidos autores y también se realizarán activaciones lectoras, presentación de títeres, elaboración de máscaras, entre otras actividades. Vamos a buscar 150 chicos y les vamos a dar los libros de Juan Villoro, 2 de ellos, el libro salvaje y el profesor Zipper y su fabulosa guitarra, que los van a leer y después de leerlos van a conocer al escritor. De la misma forma lo haremos con Mónica Lavín, con Antonio Malpica, que vendrán posteriormente después de que sus libros se hayan leído. Nos vamos a apoyar inicialmente en chicos del sur de la ciudad con lo de Juan Villoro, que esto es lo interesante, lo vamos a hacer en ese magnífico Centro Cultural del Sur. Las sedes del proyecto serán Centro Cultural Mérida Olimpo, Casa de la Cultura del Sur, Casa Mata, Centro Cultural Baliz y el Centro Municipal de Danza, así como 21 bibliotecas, tanto de Mérida como de sus comisarías. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y mire, tus útiles aún son útiles. Ese es el nombre de la campaña que promueve la reutilización de los útiles escolares que estén en buenas condiciones. Tome en cuenta que esto ayuda al medio ambiente, pero también a nuestros bolsillos. El reciclaje de útiles escolares contribuye al cuidado del medio ambiente y la economía familiar. Por eso la Fundación del Empresariado Yucateco promueve la campaña Tus útiles aún son útiles, informó su coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad, Abril Quimeaque. El objetivo principal de esta campaña es evitar todo el impacto ambiental que genera cada año el cambio de ciclo escolar. Entonces, con esto pues buscamos que se le dé una disposición final adecuada, una segunda vida a todas las toneladas de papel que año con año y útiles que año con año pues llegan al basurero, ¿no? Los útiles periódicos y papel que no pueden ser utilizados se recolectan por medio de 19 centros de acopio y se llevan a reciclar, y con ese material se compran útiles escolares. La campaña tiene el objetivo de reciclar útiles que aún puedan servir y hacer 130 kits escolares que se entregarán a los estudiantes de la primaria 4 de junio en Santa Cruz Palomeque, al sur de la ciudad. Pues son libretas, incluyen juego de geometría, todo lo que son lápices, plumas o bolígrafos, tajadores, borradores, colores. Ahí sí pueden ser pues ya sea pequeños o grandes, no importa el tamaño. En el caso de las libretas que tienen el 50% de sus hojas sin uso, se retiran las hojas que no sirven y se convierten en una nueva libreta para alguien más. Las mochilas en buen estado se pueden lavar y donar en la campaña que también otorgará material didáctico al Centro Comunitario Brisas de San José Tecó. La campaña de recolección concluye el viernes y los interesados en sumarse pueden consultar en Facebook FEYAC los centros de acopio más cercanos. Eso te genera pues un ahorro en la compra de lo que son materiales nuevos y además pues disminuyes el impacto ambiental. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con eso de la estrategia Prevenims, no se preocupe, yo le cuento, es un programa con más de 10 años que tiene el único objetivo de prevenir enfermedades degenerativas de transmisión sexual e inclusive el cáncer. A fin de fomentar el cuidado de la salud, la prevención y detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas de transmisión sexual, cáncer, entre otras, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con la estrategia Prevenims. Es un programa que tiene el instituto desde hace más de 15 años aproximadamente
Y en este programa es de atención integral de primer nivel, de prevención primaria a toda la población derechohabiente, y también se apoya a la población no derechohabiente en cuanto al apoyo de aplicación de algunas vacunas del esquema nacional. Con base en la edad del derechohabiente, se sugieren las medidas preventivas que deben tomar y estudios que deben practicarse. Por ejemplo, en el recién nacido, a los 3 días, cuando acuden con nosotros, les realizamos el tamiz neonatal para prevenir enfermedades congénitas, metabólicas, la salud sexual. Ya a partir de los 10 años empezamos a dotar de condones a los niños, a los adolescentes, como una forma de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos son gratuitos para los derechohabientes y población en general. En el caso de las mujeres se promueve la realización del Papa Nicolau, exploración mamaria y mastografía. Para los varones, el antígeno prostático. También se realizan pruebas de detección visual, toma de presión, pruebas rápidas de glucosa y colesterol, se fomenta la salud bucal con el correcto uso del cepillo de dientes y del hilo dental, se realizan mediciones de peso y talla, entre otras acciones de medicina preventiva. En la Unidad de Medicina Familiar número 59, ubicada en el fraccionamiento del Parque, se atienden a más de 6,000 derechohabientes y no derechohabientes al mes en sus 9 módulos Prevenims. Laboramos de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 7, más o menos que cierran la reja. Y sábados, los 2 turnos, no importa el turno del derechohabiente. Trabajamos inclusive en cita previa los sábados y domingos, de 8 a 1. Los servicios de la estrategia Prevenim se llevan a escuelas y empresas para promover el cuidado de la salud, tanto en los trabajadores como los estudiantes, y prolongar la esperanza de vida. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Una nueva onda tropical estará generando chubascos en la región, principalmente en el oriente, sur y noreste. Pero ni emocionarse tanto, pues las temperaturas seguirán siendo muy calurosas, aquí en la capital de hasta 38 grados. No le cuento más, ya lo sabe, como todas las tardes. Vamos con el pronóstico del tiempo. Para este día, se prevé una nueva onda tropical, la cual cruzará el sur de la península de Yucatán, favoreciendo aumento en el potencial de lluvias, con chubascos en el oriente, sur y noroeste del estado. Asimismo, se esperan temperaturas muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con vientos dominantes del este-sureste de 20 a 30 km por hora, cambiando por la tarde al noreste con rachas de 50 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 37 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos pendientes y son para Armando Solís, Juan Sánchez Cordero y también para Mauricio Cervera, que se andan comunicando a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Recuerde que ahí nos puede dejar su emoji favorito para celebrar hoy el Día Mundial del Emoji. Pausa comercial y enseguida estamos de regreso. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan.
que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa, vamos con más noticias y nuestra información personal es de las cosas más importantes que tenemos como individuos y por tal motivo debemos tener mucho cuidado a quién o a qué aplicaciones incluso ingresamos nuestros datos como nuestro número telefónico. Así que saquen lápiz y papel porque hoy le decimos de pe a pa qué hacer para mantener privados sus datos personales. Recibió una llamada telefónica de un número desconocido y quien lo hace menciona su nombre y habla con usted como si lo conociera. Probablemente es porque su información personal es pública en internet. Cada vez que usted descargue una nueva app o compre un celular con sistema operativo Android, verifique que no esté revelando información sensible. ¿Por qué alguien puede marcarle sin conocerlo? Esto ocurre porque a veces le damos nuestro celular de forma pública a Facebook, a Google, a muchos sistemas y estas aplicaciones se alimentan de esa información. La manera de evitarlo es definitivamente no dar ese número, o tratar de no compartir ese número de forma pública con aplicaciones, pero la realidad es que eso ocurre. Para evitar que sus datos caigan en manos equivocadas, usted por medio de Facebook deberá hacer lo siguiente: abrir su Facebook, ir a su perfil, hacer clic a ver tu información, hacer clic a información de contacto, hacer clic a la opción editar, hacer clic a un costado de su número y aceptar la opción solo yo. Para hacer lo mismo en Google deberá abrir la app desde su celular o computadora y hacer lo siguiente: acceder a su cuenta, ir a la sección información personal, ir a la sección información de contacto, dar clic a un costado de su número, seleccionar la opción quitar y también debería desactivar la opción permitir que las personas te identifiquen con este número. Para saber quién está marcando especialmente los bancos y empresas telefónicas, hay aplicaciones que identifican las llamadas. Una de ellas es Drupe. Cuando te marca un banco para ofrecerte algo, te dice, oye, te está marcando este banco y la gente lo considera como una llamada no deseada. Pero también te dice, repito, cuando te marca alguien de a pie, un ciudadano a pie y te marca para contactarte por algún motivo, te dice quién te está marcando. Entonces es muy chistoso, es muy efectivo, está padre porque desde que contestas ya sabes con quién estás tratando. Proteger su información y cuidar su reputación es de suma importancia si desea vivir tranquilo y con buena imagen social. Con imágenes de Fred Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Así que lea bien los términos y condiciones y piénselo 2 veces antes de decir acepto. Y mire, cuando se acerca la temporada vacacional, las ganas de viajar aumentan. Eso pasa siempre, pero no solo eso. Las agencias Patito también salen a relucir. Tengan mucho cuidado para que no le den gato por liebre. Las estafas por contratar el servicio de una agencia de viajes Patito son frecuentes en el periodo vacacional. Aquí le explicamos cómo detectarlas y evitar algún fraude. Una de las reglas de oro para quienes aman viajar es que las agencias de viaje de su preferencia tengan buena reputación y un sitio en regla. El año pasado en el estado, más de 100 yucatecos fueron defraudados por una agencia de viajes que les ofreció supuestos viajes a la Riviera Maya.
Los clientes depositaron y después firmaron un contrato inexistente. La verdad es que muchas agencias utilizan las redes sociales y el internet como un canal de comunicación más con posibles clientes. No es el único medio. Entonces, una agencia siempre debe ofrecerte para tu seguridad y comodidad que puedas acudir a sus instalaciones para pagar en efectivo, para conocer a las personas que te están prestando el servicio, para responder tus dudas, o sea, que tengan una oficina establecida. Las agencias formales requieren un permiso especial para operar. Las agencias en México necesitan estar ante el Registro Nacional de Turismo, entonces ellos tienen como un tipo de código o de cédula que acreditan que son una agencia registrada y que está trabajando legalmente. Entonces es importante que como clientes pues hagamos efectivo ese derecho, ¿no? De solicitar este registro. También tome en cuenta lo siguiente: verifique los datos de la agencia como sus redes sociales, número telefónico y correo electrónico. Lea los comentarios y opiniones que usuarios hagan en sus redes sociales. Pregunta a sus conocidos si alguien ha contratado algún servicio con dicha agencia. Es importante que siempre pida factura o comprobantes de pagos y que estos tengan algún sello con el nombre de la agencia. Por último, lea muy bien las cláusulas del contrato que firme, pues en las letras chiquitas podría estar la estafa. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ahora nos vamos a la costa, específicamente al puerto de Progreso, en donde diariamente se generan 80 toneladas de basura. Pero escuche bien, durante los periodos vacacionales esto incrementa hasta en un 600%. Así que si va a visitar la costa estas vacaciones, no deje su basura en la playa. Más de 250 toneladas de basura se generaron en el primer fin de semana de vacaciones y se espera que la cifra se duplique en los próximos días por la llegada de los visitantes al puerto. Por eso, el director de Servicios Públicos Municipales, Karim Dib López, pidió a los paseantes depositar sus desperdicios en los contenedores instalados, es profeso para no contaminar la playa. El llamado que les hacemos es que, así como nosotros les entregamos las playas y la ciudad limpia, que pues tratemos de cuidarlas, y pues el llamado y el exhorto que le hacemos es que no arrojen basura en la vía pública. Y pues si tiene la basura, pues ahí tenemos suficientes contenedores de basura en todo lo que es el recorrido del malecón. Creo que no nos cuesta nada pues acercarse unos 10 metros más y tirarlo en el recipiente, ¿no? En el puerto a diario se generan 80 toneladas de basura, pero por la temporada vacacional se incrementan hasta 600%. Y por ese motivo requiere del apoyo del Ayuntamiento de Mérida para limpiar las playas. Estamos trabajando en conjunto con la empresa Servilimpia de acá del municipio de Mérida, que nos está apoyando con lo que son la recoja de basura en lo que es el primer cuadro de la ciudad. Nos está reforzando en lo que es las comisarías de Chicxulub, Chelén y Chuburná, que son las donde el turismo va más y genera más basura, ¿no? Ante el incremento en la demanda de agua potable por los veraneantes, dijo que está garantizada. Verdad, hasta el momento no hemos tenido abastecimiento de agua. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme, los últimos saludos de la tarde son para Adriana Vargas, que nos saluda desde Suquilá, Yucatán. Muchas gracias por el favor de su presencia, de su preferencia también, y gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta tarde. Se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos.
pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Vamos a estar platicando hoy acerca del anuncio. Se va a construir un hospital de medicina deportiva con una inversión de más de 100 millones de pesos. Y bueno, pues esto deberá colocar su primera piedra en el segundo semestre de este 2019. Va a estar platicando en detalle Carlos Sáenz, director del IDEI. También vamos a hablar del rey de los deportes, y es que en el béisbol los Leones ayer vencieron 12-0 a los Zaraperos de Saltillo. El triunfo número 12 del dominicano César Valdés. Le tendremos todos los detalles. También estaremos comentando acerca de la natación, porque bueno, pues hoy Carlos Franco, este yucateco que el pasado sábado obtuvo su segunda corona en aguas abiertas al recorrer la isla de Manhattan en Nueva York, ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer su experiencia y por supuesto detalló su participación de este gran evento. Y en el boxeo se presentó lo que va a ser el cartel estelar en la pelea del próximo 20 de julio, cuando en el gimnasio polifuncional va a estar en juego el título estatal de peso gallo. Van a enfrentarse Junior Granados a Alberto Veneno López. De esto, y mucho más estaremos platicando, y como todas las tardes, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. ¿Qué tal, Mario? Así es, muy buenas tardes, ya listos con la información. Vámonos rápido con nuestras vías de comunicación, 940-7600, el número telefónico, redes sociales, en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que se comunique con nosotros. Muy bien, pues vamos a la primera nota, y es precisamente acerca del anuncio que hoy se dio a conocer en Palacio de Gobierno, la construcción del primer hospital en el sureste del país de medicina deportiva. Carlos Sáenz nos da detalles. Con una inversión de más de 100 millones de pesos, en el segundo semestre de este año se colocará la primera piedra de lo que será el primer hospital de medicina deportiva en el sureste del país, proyecto liderado por el doctor Alberto Alcocer y presentado esta mañana en Palacio de Gobierno, según informó Carlos Sáenz, director del IDEI. Estuvimos acompañando al gobernador Mauricio Vila en el Salón de la Historia, donde hoy hizo un anuncio importantísimo en materia de economía, ¿no? Estuvo acompañado del secretario de Desarrollo Económico y junto con 9 representantes de 9 empresas, pues un anuncio histórico de inversión en un muy buen número de millones de pesos. Pero digo, para nosotros importante, porque fue el anuncio del inicio de operaciones el próximo año de lo que será el primer hospital en materia de medicina deportiva. Carlos Sáenz detalló que, según se comentó esta mañana en la reunión de trabajo en el Salón de la Historia, el hospital podría inaugurarse a finales del 2020 o bien a principios del 2021. La primera piedra será en el segundo semestre de este año, y yo creo que estará en funciones a partir del siguiente año, 2020-2021. Pero bueno, la oportunidad de que también trabajando junto con CONADE, pues bueno, podamos brindar una atención integral de salud. Por último, el director del IDEI manifestó su beneplácito por la construcción de este hospital y también por la inversión de capital privado, ya que puntualizó será un acierto tenerlo en Yucatán. Bueno, vámonos ahora al rey de los deportes, al béisbol. Anoche los melenudos pues le propinaron tremenda paliza a los Zaraperos de Saltillo, los pintaron de blanco
12 carreras por 0. César Valdés lanzó joya de picheo durante 6 entradas y contó con el bateo oportuno de Sebastián Valle para encaminar a los Leones de Yucatán al triunfo por blanqueada de 12 carreras por 0 contra los Zaraperos de Saltillo, anoche al iniciar la serie en el Parque Cuculcán. El dominicano obtuvo su victoria 12 de la campaña y fue relevado por Carlos Pech, Tony Amezcua y Cristian Prado. Por su parte, el máscara Sebastián Valle fue la figura al detonar fulminante Grand Slam y producir 5 anotaciones en el juego. Alex Liddy y Xavier Scruggs también se volaron la barda, mientras que Walter Ibarra tuvo una jornada de 3 imparables. Perdió el abridor zarapero Jonathan Sánchez en 3 rollos, en los que recibió 8 carreras. Las Fieras hicieron par de anotaciones en la segunda entrada para tomar una ventaja que ya no perderían. Un inning después, vendría el cuadrangular de Valle con la casa llena para traer 4 rayitas más. En el cuarto rollo, Alex Liddy y Xavier Scruggs detonaron bambinazos y en la fatídica séptima entrada, los Leones sellaron su éxito al venir anotaciones de Kevin Zamudio, Xavier Scruggs y Leo Eras. Este miércoles por la noche, en el segundo de la serie, el duelo abridor será entre Kelvin Marte contra José Samayoa. ¡Qué clase de victoria! 12 carreras a 0 de los Leones frente al equipo de los Zaraperos de Saltillo. Bueno, pues Sebastián Valle con ese gran slam sobre la actividad de la tercera entrada y darle paso al equipo de los melenudos a obtener el primero de la serie. Decíamos ayer, se presta para que los melenudos tomen venganza de la confrontación todavía del fin de semana, cuando el equipo de los Zaraperos estuvo a punto de barrer a los Leones. Ayer en el primero en el Cuculcán, 12 carreras a 0. ¿Suficiente? Así es, suficiente. Como tú decías, van peleando con Tigres, ¿no? Poco a poco, el liderato de la zona sur. Ayer ganó Leones, ayer volvió a ganar Tigres también ante el equipo de Toros. Y bueno, están empatados pues en el liderato de la zona sur. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar, Carlos Franco nos cuenta la historia de lo que fue el sábado, la obtención de su segunda corona en aguas abiertas al recorrer la isla de Manhattan en Nueva York. Regresamos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Tele Yucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Y Servicel. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. El pasado sábado, como puntualmente le informamos, el yucateco Carlos Franco Cantón recorrió 47 kilómetros 600 metros con un tiempo de 7 horas 55 minutos. Obtuvo la segunda corona en aguas abiertas, recorrió la isla de Manhattan en Nueva York. Previamente, en septiembre del 2018, habría cruzado el
Canal de la Mancha. Únicamente le falta la isla de Catalina hacer el recorrido y esto lo tiene pensado para el 2020. Hoy platicó de su experiencia al realizar pues esa travesía por la isla de Manhattan. Los detalles. Tras obtener el sábado pasado la segunda corona en aguas abiertas, el nadador yucateco Carlos Franco Cantón resumió el recorrido por la isla de Manhattan en Nueva York como una prueba muy exigida, pero a la vez disfrutada y esperada. Se dice que fue un año de entrenamiento, pero no fue un año, tenemos 3 años de estar trabajando desde el 2016 en entrenamientos de largas distancias. Nos preparamos muy bien, a pesar de que 10 días antes del evento nos dijeron que teníamos una lesión en la rodilla. No nos importó, la verdad, nos concentramos en seguir haciendo lo que teníamos que hacer y la realizamos con toda la motivación que se requería. Esta travesía fueron 47 kilómetros, 600 metros para lo que representó mi nado. La recorrí en 29.650 brazadas. Carlos Franco nadó 47 kilómetros 600 metros en un tiempo de 7 horas 55 minutos. Ahora, para lograr la triple corona en aguas abiertas, se someterá a la recuperación de una lesión en la rodilla y para el 2020 buscar recorrer la isla de Catalina en California. La triple corona es lo máximo de aguas abiertas a nivel mundial. Los 5 retos son cuestiones personales que después del Canal de la Mancha me los propuse y nacen con el canal. El día de hoy celebramos la Vuelta a Manhattan. Para concluir esa triple corona necesitamos hacer la isla de Catalina y sigue Gibraltar y la Antártica. Gibraltar, ¿por qué nace? Nace porque fue mi primer sueño que quería hacer antes del canal. Nada más que tengo fecha de solicitud y hasta ahorita no me han dado respuesta. Es un nado muy buscado. En septiembre del 2018, Carlos Franco se convirtió en el primer yucateco en cruzar el Canal de la Mancha. Este mediodía reveló que una vez cumplida su meta de recorrer la isla de Catalina, buscará 2 retos más en aguas abiertas. El último, nadar en temperaturas bajo cero en la Antártica. Bueno, y en el boxeo se declararon listos los protagonistas de la próxima velada allá en el gimnasio polifuncional este sábado 20 de julio. Los boxeadores yucatecos Junior Granados y Alberto El Veneno López se declararon listos para el combate estelar que protagonizarán en la función del próximo sábado 20 de julio en el gimnasio polifuncional, en combate en el que estará en juego el título estatal de peso gallo. Muy agradecido con Dios, ¿no?, por darme la oportunidad nuevamente de pelear un campeonato estatal en otra división que es en peso gallo, ya que tengo la de peso mosca. Bueno, pues estamos muy contentos y preparados para dar un bonito espectáculo a toda la gente yucateca. Mi pelea va a ser como siempre, dar un bonito espectáculo a la gente. Creo que la gente es lo que merece, un espectáculo bonito, que les guste, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a mi rival, pues yo como siempre lo he dicho, no hay ningún rival pequeño. Creo que tiene 2 manos, 2 pies y bueno, vamos a salir todo para dar un bonito espectáculo. Y yo espero ganar la pelea, vine bien preparado, entrené hasta los domingos para esta pelea y ya estoy en el peso, nada más es mantenerme, esperar el día del pesaje y ya subir al ring el sábado. Hemos estado viendo videos de sus últimas peleas y de eso entrenamos para poder pelear con él. Listo, preparado para ganar. Este mediodía, durante la conferencia de prensa, se presentó el cinturón que estará en disputa y también se dio a conocer el cartel de la función que tendrá un total de 9 combates. ¡Vámonos! Nos vemos en la noche. Civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ese ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de